Estamos en medio de una serie que en lo personal me ha ayudado a que mi fe vaya creciendo. Y yo sé que te ha ayudado a ti, si has estado viniendo los domingos anteriores, te ha podido ayudar en algo a que tu fe vaya incrementando. Porque todos queremos tener una fe inquebrantable, ¿sí o no? Cuando vemos personas de fe, tú dices, oye, yo quiero la fe de esa persona. Cuando vemos a Carlos Caballero pasar por una circunstancia difícil, tú dices, si a mí me llega a pasar algo, yo quiero tener la fe de ese hombre. Pero para tener la fe de ese hombre debemos entender, número uno, que cuando estamos pequeños nuestro crecimiento es automático. Nos preocupamos es cuando los niños no crecen, ¿sí o no? Tú le dices a un niño, vamos, vamos, crezca más, crezca más. No, sencillamente va creciendo y va creciendo y va creciendo. Pero cuando nos hacemos adultos, ya el crecimiento no es automático, el crecimiento es intencional. Y nuestro crecimiento debe ser intencional y el crecimiento de nuestra fe debe ser intencional. Y hay formas de cómo nosotros podemos hacer que nuestra fe pueda crecer. Hemos estado hablando durante 3 domingos de esta serie. El primer domingo fue toda una introducción donde veíamos que Dios iba a estar de nuestro lado. Pero para tener una relación con Dios teníamos que entender que la confianza era esencial. Después hablamos de los catalizadores de la fe. Y en estos catalizadores de la fe hablamos de las circunstancias cruciales y de las relaciones providenciales. Hablamos que Dios utiliza las circunstancias cruciales para captar nuestra atención, pero también para hacernos depender más de Él. Y hablamos de las relaciones providenciales. Dios coloca personas a tu alrededor para que tú puedas aumentar tu fe. Esa persona que te invitó, quizás tú conociste de Dios porque alguien fue esa relación providencial que te dijo, no importa lo que estás pasando, yo conozco un Dios que puede hacer algo en tu vida. ¿Hay alguien aquí que haya venido porque alguien lo invitó? ¿Que haya ido a la primera vez a la iglesia porque alguien lo invitó? Porque escuchó a alguien hablar y tú dijiste, wow, mira, yo quiero ser como esa persona. ¿Qué tal si hago lo que esa persona hace? Y así empezaste a conocer de Dios. Y si tú vienes por primera vez, quiero que sepas, tú estás aquí porque hay una relación providencial que te trajo a este lugar. Y las relaciones providenciales nos ayudan a entender también la fe. Pero Dios utiliza las relaciones humanas para que nuestra fe pueda aumentar, para influir en nuestra fe. Cuando veo estos catalizadores, lo que primero debemos entender es que los catalizadores lo que hacen es acelerar el proceso. Químicamente eso es lo que ocurre. Un catalizador lo que hace es acelerar el proceso. Las circunstancias cruciales aceleran el proceso para que tú confíes en Dios, para que yo pueda confiar en Dios. Las relaciones providenciales es un catalizador que hace que tu fe pueda aumentar también. Por ejemplo, en mi caso, mi fe pudo crecer porque yo tenía un modelo a seguir y era mi abuela. Mi abuela tiene 67 años siguiendo a Jesucristo. 67 años y desde que yo estaba pequeño, ella empezó a hacer cosas para que yo conociera de Dios. Me enseñaba el Salmo 23, así que yo me sabía el Salmo 23 desde que tenía 3 años. Y esa relación me hizo conocer a un Dios. Solo que no me llevó a que yo me relacionara con ese Dios. Yo conocía a Dios, pero no me relacionaba con Él. Probablemente tú estás aquí y sabes que existe un Dios, pero no te relacionas tan bien con ese Dios. Y tiene que ver con que no comprendemos la esencia total de la relación entre Dios y nosotros. Pero cada vez que escuchamos una historia, vemos que detrás de esta historia están estos 5 catalizadores. Carlos decía, hubo alguien que me empezó a decir y ese alguien fue mi tío. Cuando yo me mudé a Carigua, que es una zona de Venezuela, yo empecé a ver que había un hombre de fe. También la circunstancia crucial. Y en una historia puedes ver que estos catalizadores están presentes. Tú lo puedes buscar en la Biblia y no aparecen. Pero en las historias de las personas sí está presente. Y no sé qué ha sido lo que hace que tu fe haya incrementado. Pero yo te digo que si en tu vida están presentes estos 5 catalizadores, tu vida va a ser mejor. Vas a tener una fe inquebrantable, una fe que en cualquier circunstancia pueda dar algún fruto. No solamente vamos a hablar de fe, vamos a hablar de algunas cosas que ocurren en nuestra vida. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta de la incongruencia social, de la incongruencia cultural. Las personas saben mucho,
pero aplican muy poco de lo que saben. ¿Te ha tocado, a ver, quiénes son de Venezuela? La mayoría. ¿Hay alguien que no sea de Venezuela? Creo que es más fácil. Por acá, Colombia, de Colombia, Colombia. Y en Colombia también existen profesores de deporte, de educación física. Cuando fuiste a la escuela había profesores de educación física. Y yo no sé cómo es en Colombia o en cualquier otra parte de Latinoamérica, del mundo hispanoparlante, pero en Venezuela los profesores de educación física son muy particulares. Porque ellos pareciera que no aplican nada de lo que saben. Cuando ves al profesor de educación física, tú lo ves que es así. Y cuando llega a la cancha le dice a la gente, corran ustedes. Y eso es algo incongruente. ¿No te parece que el que te tiene que educar físicamente, no, ni siquiera lo vive? Ah, por cierto, yo soy profesor de educación física. Y yo aprendí por el contramodelo. Veía a los profesores de educación física y yo decía, yo no quiero ser como uno de ellos. Así que me quise aplicar lo que sabía en mi propia vida. Aunque hay otras cosas que no apliqué, pero por lo menos algunas las apliqué en lo que tiene que ver con lo físico. Pero ¿cuántos nutricionistas has visto que no ponen en práctica lo que saben? ¿Cuántos chefs has visto que no ponen en práctica lo que saben? Lo ponen en práctica en la cocina, donde trabajan, pero en su casa no lo ponen en práctica totalmente. Vemos entrenadores que no lo ponen en práctica, padres que saben cómo es la crianza de los hijos, que saben cómo dedicar, que tienen que dedicar tiempo a sus hijos y no lo hacen. ¿Qué tal cuando hablamos de la salud? Muchas personas consideran que para estar saludable necesitas ir al médico y hacer ejercicios. ¿Lo sabemos? ¿Alguien lo sabe? Pero el problema es que lo que sabemos no lo aplicamos. Y estamos constantemente, el lunes comienzo. No, en enero yo comienzo. Y estamos constantemente llevando nuestra vida a un punto donde la salud no es lo más importante. ¿Qué tal cuando hablamos de las finanzas? Sabemos qué debemos hacer con el dinero, pero cuando estamos en el momento, no hacemos lo que sabemos que debemos hacer. Y son incongruencias. ¿Cuántas veces no hemos sabido algo y no lo aplicamos? ¿Qué tal cuando hablamos de la crianza? O de la soltería, porque hay personas solteras también. O de la preservación del medio ambiente. ¿Cuántas personas no has visto que saben que estamos en un mundo donde la contaminación cada vez es mayor y sin embargo se están comiendo algo y lo lanzan en el piso? Lanzan los residuos en el piso, lanzan el envoltorio en el piso. A veces tenemos pintura pero no la aplicamos. Tienes ahí en la cochera un montón de pintura, pero la casa sigue con algunas partes sin pintar o con una pintura un poco vieja. Todo lo que podamos conocer no nos lleva a ningún lugar si no lo aplicamos. Fíjate las leyes de tránsito. Hay personas que conocen las leyes de tránsito, que saben qué hacer cuando están conduciendo, pero hay veces que no utilizan el cinturón hasta que ven un policía. Ay, seguramente nadie me ve. Y creemos que las leyes fueron creadas para fregarnos la vida. Ay, es que esas leyes las hicieron para que nuestra vida no fuese tan divertida. ¿Por qué uno tiene que ir tan lento? Si en esta autopista yo puedo ir más rápido, puedo avanzar más rápido. Y las leyes fueron creadas para preservar nuestra vida y la vida de otros. El stop cerca de la esquina está para preservar tu vida y la vida de otros, no para fregarte la vida o para que vayas más lento. Dios también hizo lo mismo, lo hizo con nosotros, con nuestra vida. Y por eso nos dejó los mandamientos, nos dejó un manual para que lo pudiéramos seguir, para que pudiéramos confiar en que Él lo que más le interesa es lo que tú y yo podamos hacer. Él quiere preservar nuestras vidas. Pero hay veces que vemos a Dios como un Dios castigador, como un Dios señalador, como un Dios que está diciendo, así no es, no me gusta esa vida tan divertida. Pero Dios lo que quiere es que tú puedas tener una vida de total confianza en Él. Que tú puedas confiar, hay que confiar. Pero también vemos que en las relaciones o confiamos o sospechamos. No hay otra forma. En la relación matrimonial o confías o sospechas. En la relación con Dios o confías o sospechas. Ay, porque Dios me estará mandando. Ay, porque están hablando ahí de dinero. Aquí como que hay gato encerrado.
Y empezamos con esa perspicacia a hacernos algunas preguntas y esas preguntas nos llevan a un lugar donde no vamos a encontrar respuesta. No encontramos respuestas en la desobediencia, encontramos respuesta en la obediencia. Y algo que quiero que tú puedas llevarte hoy es que la obediencia es un acto de fe. La obediencia es un acto de fe. Y esa obediencia es un acto de fe. ¿Quiénes son padres? A ver, padres. ¿Sí o no que tú quieres que tu hijo te obedezca? ¿Te encantaría que te obedeciera en todo? Tú pones las reglas y ¿qué le dices? Hijo, obedezca. Yo se lo digo por su bien. Pero cuando lo escuchamos de nuestros padres hacia nosotros, no lo veíamos tan bien. Ay, mi mamá, tan anticuada. Ay, mamá, eso ya pasó de moda. Y así éramos nosotros cuando estábamos adolescentes, cuando estábamos jóvenes. Y no comprendemos a los hijos, pero cuando somos padres podemos comprender a los padres. Y si tú quieres comprender al mejor de los padres, a ese Dios maravilloso, ese creador del cielo y de la tierra, quiero que también puedas entender de que la obediencia es un acto de fe y Dios quiere que tú le puedas obedecer. Por eso envió a su hijo, a su único hijo, para poder tener un canal de confianza entre nosotros y Él. Y si eso no te da confianza, si la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús no te da confianza, yo no sé qué pudiera hacer que tú puedas confiar en Dios. Un poco de aplicación de lo que sabemos, un poquitico de aplicación de lo que nosotros conocemos en esta sala pudiera valer mucho más que todo el conocimiento que tengamos. Un poco de aplicación vale más que mucho conocimiento. Y quiero hablarte a ti que eres cristiano, que tienes tiempo viniendo a la iglesia, que conociste de Dios hace un tiempo. A veces los cristianos somos raros, ¿sí o no? Sabemos qué debemos hacer, pero no lo hacemos. Y si tú eres invitado, tú dices, sí es verdad, yo tengo una vecina que es cristiana. E incluso quien me invitó a esta iglesia es cristiano y a veces es bien extraño. Porque dice algo y hace algo totalmente diferente a lo que dice que se debería hacer. ¿Conocen algún cristiano así? Muchas personas se alejan de la iglesia sencillamente porque cristianos como esos, que no aplicaban lo que sabían, los impulsaron fuera de la iglesia. Y yo quiero pedir perdón en nombre de los cristianos que no aplicaron lo que decían que debía hacerse. Amigo que estás aquí, tú que estás quizás reconciliándote con Dios, yo sé que te habías apartado de la iglesia por un cristiano, pero Dios es más que un cristiano. Nuestra confianza tiene que estar puesta en aquel que no se equivoca y en aquel que lo que dice que va a hacer, lo hace. Porque cuando envió a su hijo, cuando Jesús vino a esta tierra, dijo que lo iba a hacer y así fue que ocurrió. Un poco de aplicación vale más que mucho conocimiento. Imagínate cuánto sabemos tú y yo. ¿Cuántas cosas nos han enseñado? ¿Cuántas cosas has aprendido en la vida? Ahora, de todo eso que has aprendido, trae a tu mente una que tú sepas que no aplicaste y que te trajo una consecuencia negativa. Una sola. Y así como esas cuantas enseñanzas quedaron sin practicarse. Y así como esas cuantas enseñanzas quedaron sin practicarse. Hay una canción de Ricardo Arjona, ¿han escuchado a Ricardo Arjona? Que habla de que Jesús es un verbo, no un sustantivo. Y cuando Arjona está hablando, lo que está diciendo es que había una mujer que vivía cerca de su casa, que era la más religiosa, que era la mujer que estaba diciéndole a todo el mundo, amen al prójimo, mira, quieran a los demás, pero esa misma persona era la que explotaba las pelotas. Era la que le ponchaba las pelotas a los niños. Había una incongruencia entre lo que decía, entre lo que profesaba, entre su fe y sus acciones. ¿Cuántas doña Carlotas pueden haber sentadas en esta silla? ¿O cuántas veces yo como predicador, como pastor de una iglesia, puedo actuar como doña Carlota? A veces es raro, somos extraños los cristianos. Y por eso es que tú no eres cristiano, por eso es que tú dices, ay, para ser como ellos yo prefiero no ser así. Pero te tengo una buena noticia, no todos los cristianos son así. Hay cristianos diferentes, hay cristianos que en eso que están diciendo también viven.
y que enseñan más a través de sus acciones que a través de sus palabras. Y quiero ir adelantando un poco más, porque la Biblia también habla acerca de todas estas cosas. Y hay un hombre llamado Mateo que escribió, pero Mateo fue un recaudador de impuestos, no fue una persona que creció desde sus primeros años de la infancia, no fue una persona que creyó en Dios, sino que cuando Jesús estaba allí, él estaba trabajando en la recaudación de impuestos y Jesús le dice, sígueme, hey, ven, sígueme. Y se convirtió en testigo de lo que Jesús estaba haciendo. Y escribe un libro que lleva su nombre llamado Mateo. Y este libro es uno de los 4 evangelios. Los 4 evangelios lo que hacen es relatar la historia de Jesús. Decir, yo estuve, él lo hizo, yo soy testigo de lo que ocurrió. Lo que este hombre hizo es verdad. Eso de que partieran la historia en dos, en un antes de Cristo y un después de Cristo, yo lo vi con mis propios ojos. Y se sumó a más de 40 autores que escribieron y pudieron hacer la biblioteca que nosotros conocemos como la Biblia. Porque la Biblia no es un libro, sino una biblioteca. Y en ese libro de Mateo hay tantas historias, pero una de las historias que quiero contar es antecedida por lo que fue conocido como el Sermón del Monte. Algunos han escuchado el Sermón del Monte, hay otros que han escuchado las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Secretos para que las personas vivan felices. Pero como nosotros andamos buscando incesantemente la felicidad, Dios dijo, bueno, démosle el secreto. Démosle el secreto a estas personas. Y dijo, mira, para ser feliz tú tienes que ser una persona que no practique homicidio, que no practique adulterio, que pueda darle a los demás, una persona que pueda cumplir la ley, que pueda vivir en justicia, una persona que pueda ser de influencia, que pueda entender que es la sal y la luz. Y todo eso está en el Sermón del Monte. Pero ¿para qué lo hizo Dios? Para que tú te convirtieras en la relación providencial que otro viera y dijera, yo quiero hacer lo que él hace. Yo quiero vivir como ella vive. Yo quiero conocer al Dios que ella conoce. Y por eso Dios deja todo esto para nosotros. La vara estaba alta y Jesús la puso más alta. Porque estaban los 10 mandamientos y Él elevó todo esto a un nivel superior. Y si tú quieres leer todo el Sermón del Monte, lo puedes buscar en Mateo 5. Yo no voy a hablar del Sermón del Monte, solamente te estoy poniendo en contexto. Yo quiero que tú puedas leer la Biblia y al salir de aquí puedes conseguir alguna en físico o en digital. Lo importante es que si tú dices, oye, ¿cómo es eso de vivir felices? Vayas ahí a Mateo 5 y lo puedas ver. Yo me voy a enfocar en otro versículo y está en Mateo, pero en el capítulo 7, en el verso 24. Y Mateo dice lo siguiente, por tanto, todo el que oye estas palabras. Y la palabra por tanto hace referencia a algo que había escrito anteriormente. Lo que está diciendo es, oye, yo estoy hablando de algo y esto que estoy hablando tiene una consecuencia, por lo tanto presten mucha atención. Cuando está hablando antes de este versículo, está hablando del árbol y sus frutos. De que todo árbol va a dar un fruto y que nosotros podemos ser como esos árboles. Que tú y yo vamos a dar fruto. Que tú y yo podemos elegir qué tipo de árbol vamos a hacer. Y dice, por lo tanto, todo, y vamos a regresar al resaltado de la palabra todo. ¿A quién va dirigida? ¿A los pastores? ¿Al que se para en la tarima? ¿A los servidores de la iglesia? ¿Al que viene por primera vez? ¿Al que tiene mucho tiempo? ¿A quién va dirigida? ¿A quién excluye? Entonces esto es para ti, no importa cuánto tiempo tengas viniendo a la iglesia, yo quiero que tú prestes atención porque aquí hay un gran secreto que Jesús va a mostrar a través de lo que relata Mateo y dice, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Cuáles palabras? Las que ha dicho anteriormente. Ponerlo en práctica es la clave, lo que está diciendo es, si tú sabes que tienes que correr, sal y corre. Si tú sabes que tienes que comer bien, ve y come bien. Si tú tienes la pintura ya comprada, ve y pinta. Ya no lo pospongas más. Ponlo en práctica. Ya escuchaste la teoría. Ya viste al youtuber que te dijo cómo era. Ponlo en práctica. Venimos domingo a domingo a la iglesia y constantemente están hablando y al final del mensaje dicen, por esta semana yo quiero que ustedes hagan lo siguiente.
y tú saliste de aquí y se te olvidó. Lo que está diciendo es, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, y viene una palabra muy clave, dice es, y habla del ser. Y probablemente aquí viene el redoble de tambores, porque todos están esperando, ¿qué es? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo es esa persona? Va a decir cómo es la esencia, cómo es el ser, cómo es esa persona que escucha y pone en práctica. Y hace una comparación. Es como. ¿Es como qué? ¿Cómo es una persona que lo hace? Como un hombre. ¿Cómo es el hombre? Un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, un hombre que sabía que echar las bases era lo más importante para la edificación. Un hombre prudente es aquel que sabe qué tiene que hacer y lo hace. Un hombre que construyó sobre algo sólido. Algunos estaban cantando aquí la última canción que decía que eras mi roca, Jesús, eres mi roca. Sí, yo voy a tener esperanza. Cuando no pueda ver más, yo voy a confiar en ti, voy a confiar en tu nombre. Eso hay que vivirlo, pero cuando estamos en medio de las circunstancias cruciales, olvidamos lo que cantamos, olvidamos lo que escuchamos, olvidamos muchas veces las promesas de Dios para nuestra vida. Y se lo dice un venezolano que viene de un lugar donde ahorita la oscuridad es lo que está reinando. Y en medio de la oscuridad es donde tienes que poner en práctica lo que conoces. Y he visto cómo cristianos han menguado en su fe, he visto cómo personas con una actitud extraordinaria ahora no tienen una actitud que puede inspirar a otros. Pero lo que Mateo está diciendo, no, Dios no quiere eso para sus vidas. Dios quiere que puedan ser hombres y mujeres prudentes. Tú te puedes convertir en un hombre y en una mujer prudente. Tú puedes convertirte en alguien que construya su casa sobre la roca. Y la roca es Jesucristo. La roca es Jesucristo. Él quiere ser tu roca donde tú fundamentes tus emociones, donde tú fundamentes tus roles, donde tú puedas tener toda tu vida anclada. Donde tus bases puedan estar echadas. Y como iglesia queremos que cada persona pueda tener bases sólidas. No importa si es en Orlando, no importa si es en Panamá, en República Dominicana o en Venezuela, que es donde tenemos los diferentes campus. No importa dónde sea, si es en este auditorio o en el de los niños. Queremos que toda persona que venga pueda tener bases. Por eso le enseñamos a los niños en Wombaland 3 verdades. Y me las sé porque mi hija está en Wombaland. Tengo una hija de 1 año y medio y ella está en Wombaland y va, y aunque muchos dicen, ella todavía no entiende, sí entiende muchas cosas. Ella aprende por modelamiento. Ella nos ve y tú dices, ¿cómo pueden aprender tanto? Y la llevamos a Wombaland y tenemos 3 verdades que queremos que ella pueda tener dentro de sí. Número 1, que ella pueda comprender de que Dios la creó. Número 2, que ella pueda saber, estar convencida de que Dios la ama. Y lo tercero es que ella pueda comprender de que Jesús quiere ser su amigo por siempre. Yo me las aprendí porque mi hija está en Wombaland. Padre que estás aquí, ¿te sabes las 3 verdades que perseguimos en tu hijo, que tu hijo pueda tener si está en Wombaland? Los que tienen hijos en Oxtree, si vamos a echar las bases, ¿te aprendiste cuáles son las bases que queremos echar? Te estás involucrando, te estás aliando con quienes atienden a tu hijo aquí en la iglesia para que podamos hacer un equipo extraordinario. Todos queremos transformación. Hay cosas que no nos gustan y queremos ir a otro lugar para convertirnos en aquella persona que soñamos. Tú viniste y ahora eres inmigrante. ¿Por qué? Porque dijiste, yo no quiero eso, yo quiero algo diferente. Estoy en ese lugar donde hay mayores posibilidades porque yo quiero una transformación, pero ¿qué tal cuando hablamos del ser? ¿Qué tal cuando yo hablo de mí? Sí, es que yo quiero ser alguien que tenga mejores hábitos, pero es que siempre comienzo la dieta los lunes y la rompo los lunes en la tarde. Voy al gimnasio, pago y no lo aprovecho. Quiero dedicarle tiempo a mis hijos, pero es tanto lo que trabajo que no le dedico tiempo. Así vivimos nuestra vida. Yo quisiera tener una tarde o una noche para salir de novio con mi esposa. Y aunque sabes lo que tienes que hacer, tú no quieres vivir como estás viviendo, sino que quieres la transformación y vivir en aquello que has anhelado.
Y quiero que te lleves una parte central, que te lleves una enseñanza el día de hoy. No importa si se te olvida lo anterior, pero si tú puedes recordar esta frase por el resto de tu vida será diferente, tu vida va a poder ser transformada. Y es una frase que pude extraer de John Maxwell y dice, la transformación es el ¿qué? ¿De qué? De la aplicación. No es la educación y hay veces que nosotros creemos que es la educación. Y mire, yo soy magíster y yo soy PhD y creemos que en la educación hay muchas cosas y no estoy diciendo que la educación no es buena. Pero la transformación no viene por la educación, viene por la aplicación de lo que conozco, por la aplicación de esa misma educación. La educación es el primer paso, pero la educación no transforma. La educación aplicada sí transforma. Este mensaje, no importa cuánto yo lo pueda tener incorporado en mi vida, no importa cuánto yo lo aplique en mi vida, va a dar resultado en tu vida cuando tú lo apliques. Cuando tú tomes esta verdad y la lleves a la práctica. Y la buena noticia es que Dios no quiere que tú vengas domingo a domingo a la iglesia a obtener muchas enseñanzas. Dios quiere que vengas domingo a domingo a la iglesia para alabarle a Él, para glorificarlo a Él y para poner en práctica su palabra. Él quiere que te centres en la aplicación y en la aplicación va a haber transformación. Porque la transformación es el resultado de la aplicación, no de la educación. Y es lo que queremos como iglesia. Por eso tenemos las tareitas, las tareas para que tú lo hagas en casa, para que te puedas aliar con nosotros. Con mi hija estamos en ese proceso de enseñarle. Ya yo me aprendí una de las actividades para hacer en casa que hace elevar la fe de mi hija y nuestra fe. Y en esa tarjeta para padres dice, mira, en algún momento del día vas a hacer lo siguiente. Le vas a enseñar a tu hijo o a tu hija que Dios es maravilloso, pero que también ella es una creación. Así que le enseñamos, soy una creación admirable. Y estamos en algún momento del día, Camila, soy una creación admirable. ¿Y sabes qué dice Camila? Ma. Y estamos allí hasta que ella lo va grabando porque estamos repitiéndole y repitiéndole. La repetición es la madre de todas las habilidades. Y ahí estamos. Soy una creación admirable. Tienes herramientas cómo hacer una alianza con la iglesia. Pero también tienes herramientas para conectarte con tu hijo. Puedes aprovecharlas. Hay personas que están en grupos de vida y los grupos de vida es algo extraordinario que tenemos dentro de nuestra iglesia. Ahí es donde ocurre el mayor crecimiento, la mayor transformación. Creamos un ambiente relacional donde estamos no solamente leyendo un libro, sino relacionándonos y utilizamos algunas herramientas para conectarnos entre nosotros, conectar nuestras vidas con la vida de otras personas, juntos aprender. Pero cuando vamos a los grupos de vida, entendemos que la transformación no viene de las lecciones que podamos tener allí en el grupo de vida, sino de la aplicación de la misma. Así que tenemos una esencial y la esencial es, no queremos que las personas compartan lecciones, queremos que las personas compartan su vida. Porque cuando las personas comparten su vida, hablan de la aplicación. Hablan de la aplicación, no hablan de la lección. La lección es muy filosófica. La lección, lo que podamos ver en un libro, es muy bueno, es muy poético muchas veces, pero eso no tiene sentido, esas letras no tienen sentido hasta que las aplicamos. Y la iglesia en general es así. Cuando yo estaba pequeño, desde los 3 años, le comenté que mi abuela era un modelo de fe, pero mi abuela iba a una iglesia y en la iglesia no pensaban como nosotros pensamos. Era mucho tiempo atrás también, algunas lunas atrás. Hace 34 años la iglesia no era como es ahora. Pero lo cierto es que aunque no es como es ahora, yo me sentía como un total extraño. Yo sentía que lo que hablaban no me servía. Yo no entendía las historias bíblicas y hablaban de las historias y las historias y las historias. Y yo decía, ¿y eso como para qué me sirve?
¿Y eso cómo lo pongo en práctica? No sé cómo ponerlo. Sí, sé mucho de Biblia, pero ¿cómo lo pongo en práctica? Me sabía el Salmo 23 y era un momento divertido para los adultos, porque mire, él se sabe el Salmo 23 y yo me ponía así. Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares dedicados, pastor me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento de esa mesa delante de ti, en presencia de mis angustiadores. Y así me sabía el Salmo 23 y todo el mundo, ¡ay, mira, se lo sabe! Desde los 3 años me lo sé. Pero durante los otros 34 años no sabía cómo aplicarlo. ¿De qué sirve conocer la Biblia si no se convierte en algo práctico? Y por eso tú dices, wow, esa persona que está ahí en la iglesia me está haciendo que yo pueda revivir la historia, que yo pueda vivirla dentro de mí, pero también seguramente me va a enseñar cómo ponerla en práctica, porque el que estudió teología fue el que está ahí en la tarima. Yo no. Yo soy una persona común y corriente. ¿Cómo una persona común y corriente puede poner en práctica esos principios? Así que fui de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, y nunca tuve una relación personal con Dios. Llegué a los 24 años y vivía muy lejos de Dios, y probablemente me parezco más a la segunda parte de este pasaje, porque fíjate lo que sigue diciendo. Por lo tanto, el que oye estas palabras era una persona que escuchaba la palabra de Dios. Yo iba a la iglesia y escuchaba también. Y sigue diciendo, y no las pone en práctica. Yo escuchaba la palabra, pero no la aplicaba. Yo iba a la iglesia, pero no sabía cómo aplicarla. Y eso me convertía en un tipo de persona. Me convertí en un tipo de persona que estaba el polo opuesto al hombre prudente que yo quería ser. Y el calificativo que dice Mateo, que Jesús le da, dice, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. ¿Has ido a la playa? ¿Has hecho castillitos de arena? ¿Cómo son esos castillos de arena? Súper resistentes, ¿cierto? No, no son nada resistentes. Apenas viene la primera ola y se cayó. Así es, construir la casa sobre la arena no da estabilidad, no tiene bases, no tiene fundamentos que puedan sustentarla. Por eso dice que es un hombre insensato, una persona que no tomó en cuenta lo que tenía en sus manos. El hombre insensato dice que vino la lluvia, vino la tormenta y la casa se cayó. Vivió unas consecuencias. Yo no sé por qué tú estás hoy aquí. Pero yo llegué a la iglesia porque era insensato. Porque era una persona que necesitaba algo diferente. Alguien que no preservaba su salud. Alguien que ni siquiera era digno de un trabajo porque mis defectos de carácter no me hacían un gran trabajador. Alguien que tenía problemas de inseguridad. Pero también alguien que distorsionó toda su identidad y vivió al otro lado de lo que Dios quería. Cuando hablo de mi historia, no puedo ocultar de que tuve malas relaciones, de que fui un mujeriego, de que fui una persona que constantemente estuvo tomando solamente para satisfacer a otros, que mi identidad estaba tan pobre que cualquier cosa que pasara en mi vida me bamboleaba. Me vi metido en balaceras, me vi metido en circunstancias difíciles. Y en medio de esas circunstancias entendí que yo era un hombre insensato, que mi vida se estaba destruyendo. Un día en medio de una balacera Dios me rescató. La persona que estaba a mi lado murió instantáneamente por un disparo. El que estaba al frente de mí le dieron un disparo en la barriga y alguien que estaba a mi izquierda recibió un impacto de bala en la pierna. Yo siempre fui una persona muy valiente y mientras vi todas esas cosas salí corriendo. Pero ni sabía para dónde estaba corriendo ni por qué estaba corriendo. Y después que toda esta circunstancia pasó, yo le decía a Dios, Dios, ya yo no quiero vivir esta vida. Esto no es lo que yo quiero para mí.
Y Dios me decía, acércate a mí, acércate a mí. Y así conocí de esta iglesia y comencé a frecuentarla. Y empecé a ver que las enseñanzas eran diferentes y que había una aplicación práctica. Y cuando empecé a aplicar lo que la Biblia empezó a tomar sentido en mi vida y empecé a aplicarla y veía los resultados, eso me inspiraba y seguía y seguía y seguía. Y después de 13 años en esta iglesia, hoy soy pastor y me dedico a todo lo global en el área de programación de servicios. Le sirvo a Dios. Yo dije, vale la pena enseñarle a las personas qué hacer con la Biblia. ¿Qué hacer con los que escriben, los autores de la Biblia? Y dediqué mi vida a enseñar a otros. Pero también en la iglesia pude ver cómo mi soltería pudo verse de una manera diferente cuando puse en práctica las herramientas de la soltería. Y después de tener una soltería dirigida por Dios y de aplicar los principios a mi vida, me casé. Me casé con una mujer extraordinaria. Una mujer que ha dedicado toda su vida a servirle a Dios. Ella canta, ella también es pastora y lamentablemente hoy no está conmigo. Pero no porque ya no estemos juntos, sino porque se tuvo que quedar en Venezuela porque nuestra hija no tiene pasaporte ni tiene visa. Y yo digo, eso no le quita lo extraordinario que pueda ser el matrimonio para mí. Más bien consolida más lo que ella y yo estamos construyendo. Porque a pesar de las distancias sabemos cómo conectarnos. Es más difícil porque ella está allá en una circunstancia que es que no hay luz. Ahorita en Venezuela antes sufríamos de apagones. Ahora estamos sufriendo de alumbrones. Porque es que llega la luz de vez en cuando. Y cuando no hay luz, no hay agua. Y cuando no hay agua, las cosas se dificultan. Y estamos viviendo una circunstancia difícil. Pero yo estoy conectado con mi esposa, constantemente estamos hablando. Y tiene que ver con las herramientas que yo he podido adquirir acá en la iglesia. Cada persona que se paraba en una tarima y daba algunas herramientas, yo decía, yo la quiero para mí, yo la quiero para mí. Y salía y la ponía en práctica para que se convirtiera en un hábito, porque si quieres crear un hábito, la práctica es lo que hace el hábito. Jesús quiere una vida diferente para ti. Recuerda, no importa cuánto tiempo tengas viniendo a esta iglesia. No importa incluso si hoy es la primera vez. Dios no está en el cielo diciendo, ya tiene 10 asistencias, vamos a bendecirlo, vamos a bendecirla. A veces creemos que ir a la iglesia o venir a la iglesia es, bueno, yo fui a la iglesia y bastante aburrida que era, mire, debería tener un punto más porque estuvo aburrido el mensaje hoy. Espero hoy no sea ese caso. Cuando tú y yo entendemos la enseñanza central del día de hoy, nuestras vidas serán diferentes. Y es que podemos ser transformados, podemos obtener el resultado de la transformación cuando lo apliquemos. Cuando la aplicación sea nuestra forma. Cuando la aplicación sea nuestra forma de vida. El conocimiento muchas veces hace que los cristianos seamos un poco arrogantes. Que los cristianos creamos que no las sabemos todas y que las demás personas no saben cómo hacerlo porque nosotros sí, yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia. Y ese conocimiento que hace arrogante al cristiano hace que otras personas se alejen de Dios. Porque las personas a veces no tienen problemas con Dios. Tienen problemas con los cristianos, con la iglesia o no. Es porque vieron modelos que se alejaron de lo que debería ser. Es porque encontraron algunas personas como ejemplo y en vez de acercarlos los alejaron de Dios. Gracias a Dios, yo cuando llegué a esta iglesia pude tener grandes modelos, personas que dedicaron su vida, pero lo más importante es que tuve personas a mi alrededor que lo que decían lo hacían. ¿Sabes cuál es el trabajo más difícil para un predicador? Ni siquiera es preparar el mensaje, ni siquiera tiene que ver con lo teológico. No tiene que ver con cuánto podamos saber, sino cuánto aplicamos en nuestra vida.
Porque las personas nos están siguiendo, nos están viendo. Vamos a ver si es verdad que lo que está diciendo lo vive. Vamos a ver si es verdad que ama tanto a la esposa. Y si le ama tanto, ¿por qué no se la trajo? Porque la hija no tiene visa y la hija todavía toma tetica. Y no lo podíamos dejar porque está muy pequeña. Lo que quiero que veas es que cuando aplicamos todo esto en nuestra vida es que vamos a ver algún resultado. Porque cuando lo aplicamos, nuestra fe es mostrada en acción. Y nuestra fe se intersecta con la fidelidad de Dios y viene la bendición. Ese momento donde tu fe y la fidelidad de Dios se intersectan es el momento donde está el resultado. Así que yo quiero que tú puedas ver tu vida, que tú puedas comprender que tu fe va a ser intersectada con la fe, con la fidelidad de Dios. Y allí vas a ver grandes resultados. Y esos grandes resultados harán que tu fe aumente. Cuando tú veas la transformación personal, verás que tu fe va a aumentar. Tú dices, oye, si es verdad que a mí me dijeron que si yo iba al gimnasio y perseveraba, ya después le iba a agarrar amor al ejercicio. Yo voy a seguir viniendo al gimnasio a ver si le sigo agarrando amor al ejercicio. Oye, si es verdad, a mí me dijeron que si aplicaba estos principios en mi matrimonio, iba a tener un matrimonio mejor y lo apliqué y tengo un matrimonio mejor. A mí me dijeron que si yo aplicaba esto en mi soltería iba a haber grandes beneficios y los estoy viendo. Yo voy a seguir creyendo en lo que me están diciendo. Yo voy a seguir creyendo en aquellas cosas que me están entregando como herramientas porque cada vez que las aplico hay algo grande en mi vida. Y me encanta la aplicación porque fíjate cómo es reconocido Jesús. Jesús era reconocido y así termina el versículo. Allí en Mateo 7:28 nos dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes, ¿qué le pasaba? Se asombraban. ¿Y por qué se asombraban? Por sus enseñanzas, porque le enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Qué hacían los maestros de la ley? Señalaban a todo el mundo, hazlo, 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 pero ellos no lo vivían. Jesús, en cambio, tenía autoridad. Lo que está diciendo es, tenía moral para hacerlo. Y esa misma canción de Ricardo Arjona, en una de sus líneas dice que Jesús vivió en lo que decía. Y Arjona no es un predicador. El sentido común de Arjona, al ver la vida de Jesús, le dice, oye, Jesús era una persona que tenía autoridad. No importa cuánto se puedan equivocar otros, yo creo que Jesús tiene la autoridad para dirigirme. Probablemente las personas que están a tu alrededor, en tu grupo de vida, alguien que estuvo alrededor de ti cuando estabas creciendo en tu fe, te defraudaron. Quizás alguno de nosotros nos vamos a equivocar. Bienvenido a una iglesia de imperfectos. Bienvenido a la imperfección del mundo. Nosotros los pastores nos podemos equivocar. Pero quiero que sepas que aunque nos equivoquemos, Jesús te quiere asombrar. Jesús quiere mostrar su autoridad en ti. Jesús quiere ser la roca donde tú puedas cimentarte y convertirte en un hombre y en una mujer prudente. Jesús quiere transformar tu vida y la va a transformar a través de la aplicación. Recuerda, la transformación es el resultado de la aplicación, no de la educación. Y este es un momento quizás de educación. Pero yo espero que este momento de educación pueda ser el catalizador que Dios utilice para tener una vida diferente. La verdad no aplicada es como la pintura no aplicada. Tú puedes tener recursos, pero estos recursos no embellecen una casa hasta que lo aplicas. Tú puedes tener la pintura y la pintura es como la verdad no aplicada. No sirve de nada.
Dios quiere que tú tomes tu brocha, que tú tomes tu rodillo y comiences a aplicar la pintura. ¿Tú te imaginas cómo sería nuestra vida si nos olvidáramos de todas las enseñanzas de Jesús y solamente nos centráramos en ama al Señor tu Dios por encima de todo y ama a tu prójimo como a ti mismo? Solo en eso. Por encima de todo es por encima de los papeles. Por encima de todo es por encima de los dólares, del dinero. Por encima de todo es por encima de mi trabajo. Por encima de todo es por encima de mis hijos. Por encima de mi esposa voy a amar a Dios. Pero voy a amar al prójimo como a mí mismo. ¿Cuánto tiempo nos pudiera tardar solamente aplicar este mandamiento? Es hora que agarres tu rodilla. Es tiempo de que tomes el tuyo y utilices los recursos que están a tu mano para poder embellecer tu vida y la de otros. Dios no quiere para ti una casa deteriorada. Dios no quiere para ti un matrimonio deteriorado. Dios no quiere una relación con tus hijos deteriorada. Dios no quiere unas relaciones que se derrumben a tu alrededor. Dios quiere construir. Dios te va a utilizar a ti para que otros puedan ver una fe inquebrantable. Amigo que estás aquí, que tienes poco tiempo visitándonos, yo quiero que salgas de aquí aplicando una porción de lo que escuchaste. Por eso quiero retarte con lo siguiente: exponte a lugares donde puedas escuchar la palabra de Dios aplicable. Que esa palabra de Dios pueda ser aplicable. Cuando tú te expones a esos lugares, tomas tu rodillo y comienzas a pintar. Toma los recursos que te estamos dando como iglesia para acercarte a tus hijos, porque Dios quiere que tú puedas tener una gran relación con tus hijos. Ve a un grupo de vida si no estás en alguno, porque ahí hay unas enseñanzas que tú vas a poder aplicar. Así que si tú no estás en un grupo de vida, al salir de acá te vas a poder involucrar en uno, porque es una de nuestras estrategias como iglesia. Pero también para ti, que tienes tiempo viniendo a la iglesia, que conoces de Dios hace mucho tiempo, yo quiero retarte de una forma diferente total. Una forma totalmente diferente. Y para ti, te quiero retar a que puedas evaluar tu vida. Analiza tu vida. Identifica un área que tú quieras mejorar. Un área que quieras mejorar. Y aplica lo que ya sabes. ¿Sabes qué es lo peor? Que ya tú sabes qué tienes que hacer, pero no lo has hecho. Piensa en tu salud. Ya tú sabes qué tienes que hacer y no lo has hecho. Piensa en tu descanso. Ya tú sabes qué tienes que hacer y no lo has hecho. Piensa en la relación con tus hijos. Ya tú sabes lo que tienes que hacer y no lo has hecho. Analiza tu vida, identifica un área y aplica lo que ya sabes. Y yo quisiera orar por ti. Porque pareciera sencillo esto. Pero si fuese sencillo, hoy no fuese una carga para ti. Si fuese sencillo creer de esta manera, no estuvieses pensando en hacer algo, en transformar tu vida en esa área.
Y eso me hace pensar a mí como comunicador que necesitas un poco de valor. Un poco de valor para involucrarte en un ambiente que te haga ver la enseñanza aplicable, pero también un poco de valor para aplicar lo que ya sabes. Te unes a mí a una oración. Quiero orar por ti. Quiero orar para que Dios te dé lo que necesites y para que Él se convierta en tu roca, esa roca donde tú te puedas parar y sea una base firme. Querido Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú estás de nuestro lado y tú quieres que nosotros podamos ser transformados. Señor, yo te doy gracias. Gracias porque tú hoy nos dices que podemos ser hombres y mujeres prudentes. Que cuando vengan las tormentas nuestra casa se mantenga firme. Que cuando vengan las tormentas en la crianza de los hijos, nuestra relación pueda permanecer firme. Que cuando otros puedan pasar por necesidades económicas, nosotros podamos estar anclados en ti y podamos ver que tú estás para sostenernos. Ayúdanos a aplicar lo que escuchamos. Señor, yo te doy gracias porque tú te interesas por aquel que tiene tiempo viniendo a la iglesia, pero por aquel que hoy te está conociendo también. Y esa persona que hoy te está conociendo, que está viendo a un Dios práctico, quiere transformar su vida. Danos el valor a cada uno de nosotros para aplicar lo que ya sabemos. Ayúdanos a vivir sobre ti, que eres la roca. Una roca que jamás se destruirá. Una roca que es perfecta para nosotros poner nuestra imperfección sobre ti y poder ser transformados. Porque hoy pudimos aprender que la transformación tiene que ver con aplicación y no con educación. Ayúdanos a aplicar lo que ya sabemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero cerrar con esto. Familia, salgamos y seamos ejemplo. Apliquemos pintura a este mundo pálido. Un mundo que necesita de alguien que le dé brillo. Toma tu rodillo, toma tu brocha y aplica la verdad de Dios como si fuese pintura. Aplícalo en tu vida y te convertirás en un ejemplo para otro. Te convertirás en un modelo que la gente diga: yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ellos. Si algún día yo llego a tener un matrimonio, yo quiero ser como ese matrimonio que estoy viendo. Cuando yo tenga mis hijos, los quiero criar como tal persona los cría. Inspiremos a otros. En todo tiempo prediquemos. Y si es necesario, hablemos. Que Dios les bendiga y que la aplicación pueda ser el sello de Dios en tu vida. Bendiciones.